Muy buenos días, mi nombre es Helen Catalina Calderón, mi grupo es el número 5 y las demás integrantes son Emily Simone Campaña Muñoz, Mayra Alejandra Sucerna y Dana Valentina Marroquín Mejía. Nosotras les vamos a presentar nuestra exposición que nos correspondía inicialmente de los pitos de los automotores, pero también les vamos a profundizar acerca de los demás temas. Bueno, esta exposición va a constar de unos puntos a debatir, los cuales son la definición del artefacto, la historia del mismo, las partes del artefacto que nos correspondió, que fue el 5 de los pitos de los automotores, el funcionamiento del artefacto, y los que vamos a complementar son los parlantes cuando suena, la máquina de cortar cabello, el vibrador del celular, los manolibres de los teléfonos, la planta eléctrica, los sistemas de carga de la batería de una motocicleta, el funcionamiento del alternador de un carro y el funcionamiento de la fuente de poder de un computador de torre CPU. Bueno, empecemos. ¿Qué son los pitos de los automotores? O más comúnmente el pito del carro. Esto es más conocido como la bocina del automóvil y es una herramienta elemental para el vehículo, puesto que este puede llegar a evitar o prevenir un accidente. Generalmente, cuando hay un cruce de calles, los conductores de los automóviles lo utilizan para avisar que ya están a punto de cruzar la carretera y evitar que el que viene en la vía contraria se choque con ellos y ocasionen una catástrofe. Bueno, la historia de la bocina. Esta se remonta a la época del 1910, donde la primera bocina eléctrica estándar fue desarrollada en Inglaterra. A medida que aparecían los automóviles, comenzó a emerger la necesidad de advertir a los autos cercanos y a los conductores durante la congestión del tráfico. Entonces, la bocina nació como una respuesta ante esa problemática. Bueno, en la antigüedad este artefacto se manejaba por medio de una palanca suspendida en un anillo de bocina situado al lado del volante. Hoy en día sabemos que comúnmente se encuentra en el centro del volante. Partes de los pitos de los automotores. Estas son la membrana, el cono o domo, la segunda es la suspensión, la tercera es la bobina, la cuarta es la araña, el centrador o de suspensión interna, el imán, el entrehierro, el marco o canasta, la trencilla y la cubierta antipolvo. ¿En qué consiste la membrana, cono o domo en otras palabras? Bueno, esta es la encargada de reproducir el sonido de la bocina. Habitualmente se fabrican diversos materiales, como son el cartón fiber, el Kevlar, y también está el aerogel, el polipropileno y el aluminio. La suspensión. La suspensión es el elemento que se encuentra al borde del cono y cumple la función de mantenerlo centrado, evitando que se escape la presión, reduciendo los esfuerzos a los cuales es sometido. Ok, profe, retomando lo que dijo mi compañera anteriormente, pues seguiremos con algunas partes de lo que son los pitos de los automotores. Bueno, voy a agrandar la pantalla y vamos a ver sobre la bobina. Bueno, la bobina es una relevancia entre las partes de una bocina y radica en su función. Bueno, a través de ella transita pues la corriente alterna originada en el amplificador, la cual produce el movimiento del cono debido a la acción del campo magnético. Posee una apariencia circular, acompañada de una gran presión. Bueno, seguida de esta tenemos la araña. Es la araña centradora o suspensión interna. Esa recibe este nombre porque tiene una apariencia corrugada como la de una araña y puede estirarse sin problemas. Bueno, su función es eliminar el movimiento del cono, evitando que se salga del entrehierro, y también mantiene la base del cono centrada con la bobina en caso de producirse pues un arrastre, porque pues ya sabemos que la función del pito es que a medida que le manda corriente, pues él haga pip y cosas así. Bueno, el imán, que es también un aspecto muy importante, es crucial en el armado de las bocinas debido a su gran aporte
de sensibilidad. Este también produce flujos magnéticos como los otros, muy altos, trasladados por el entrehierro. Ya vamos a ver qué es el entrehierro, que también hace parte de la bocina, a fin de concentrarse en un lugar explícito alrededor de la bobina. Entonces decía que el entrehierro. El entrehierro tiene la función de llevar el flujo magnético y situarlo concentradamente en un punto exacto. Posee un material de fabricación determinado, es decir, de hierro. Pero cuando aquí nos hablan de un punto exacto, es decir, si empiezo en 0, termino y tengo una escala de 0 a 15, entonces de 0 a 15, 15 a 0. Entonces siempre está como ese flujo. De donde empiezo, finalizo, donde finalizo, vuelvo y empiezo. Entonces es la función del entrehierro. Por otra parte, tenemos al marco o canasta. Es de los más importantes elementos, puesto que hace parte de una bocina. También soporta todo el peso del resto de los componentes, por lo que debe ser más rígido posible con el propósito de evitar las resonancias o ecos. En esta parte, cuando dice resonancias o ecos, hace referencia a que, por ejemplo, cuando estamos en una cueva y gritamos, escuchamos los ecos, pero ese eco inicia con una potencia y finaliza con una energía negativa. Una potencia menor. Entonces esa es la idea, que cuando pite, se escuche un sonido rígido y concreto, no que se escuche por ecos como pi, así. Sigamos. Entonces tenemos la trencilla, que es una malla de alambre de cobre bastante flexible. Se utiliza para realizar conexiones que suministren la energía necesaria a la bobina para su funcionamiento. Entonces básicamente eso es por ahora las partes, y ya mis compañeras seguirán explicando otras partes y todo lo demás. Bueno, la trencilla es considerada una malla de alambre de cobre y es bastante flexible. Esta se utiliza para realizar las conexiones, las cuales van a suministrar la energía necesaria a la bobina para que su funcionamiento sea el correcto. La cubierta de polvo. La cubierta antipolvo se utiliza para cerrar las partes de la bocina, para evitar el ingreso de polvo o suciedad a la bobina, para prevenir la pérdida de eficacia o, en el peor de los casos, su deterioro. El funcionamiento de la bocina. La bocina es un dispositivo capaz de transformar la energía eléctrica en energía acústica. Su transformación no se va a realizar de forma directa, sino es que va a tener un proceso. El proceso que va a tener el funcionamiento de la bocina para realizar la energía eléctrica en energía acústica es que el altavoz va a transformar la energía eléctrica a una energía mecánica, para que de esta forma pase energía mecánica a energía acústica. En conclusión, gracias a los adelantos tecnológicos, la bocina fue movida al centro del volante, y con ello nació lo que conocemos hoy en día con forma circular y bocina en el centro, es decir, el volante. Esta reubicación resultó ser mucho más fácil de acceder mientras se conduce. Además, la mayoría de las marcas de automóviles eligieron tonos estandarizados. El parlante cuando suena. La primera aceptación de parlante que menciona la Real Academia Española alude a aquello que parla, es decir, que emite sonidos o que habla. Es habitual que la noción se una a otros términos para formar adjetivos, como en el caso del hispanoparlante, que este es el que cuenta con una lengua española, y el francoparlante, que es cuando el individuo habla francés. La máquina de cortar cabello. La máquina de cortar cabello es una herramienta especializada para cortar el cabello humano. No se debe confundir con la máquina de afeitar, ya que se utiliza para eliminar el pelo de la cabeza o del cuerpo. La diferencia entre la máquina de cortar pelo
Y la máquina de afeitar es que la máquina de cortar cabello la utilizan los peluqueros para hacer los distintos cortes. Y la máquina de afeitar se utiliza para cortar los vellos púbicos, los vellos de las axilas, el bigote, la barba, etc. El vibrador del celular. El vibrador del teléfono móvil es el clásico motor de DC, es decir, el clásico motor de corriente directa. Y su funcionamiento es similar al del motor de un carro a pilas o de una muñeca que gatea, ya que el motor gira alrededor de un voltaje de 3 a 5 voltios de corriente directa. Buenas tardes, mi nombre es Dana Marroquín y en el día de hoy expondremos pitos de los automotores, pero también, como lo dijo mi compañera Catalina, estaremos profundizando en los diferentes temas. Bien, me tocó la parte de las diapositivas 22 hasta la 25. Bien, sistema de carga de la batería de una motocicleta. La mayoría de baterías de una moto son de 12 voltios o un poco más. La batería siempre debe estar marcando 12 voltios y bueno, si la lectura es menor a 12 voltios, esto significa que debemos asistir a un lugar en donde propinen la carga necesaria para que la batería vuelva a su funcionamiento normal. El siguiente es funcionamiento del alternador de un funcionamiento del alternador exactamente de un automóvil. El alternador es un coche y uno de los elementos principales de un circuito eléctrico principal y su finalidad es transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Eso significa que suministrará al automóvil el funcionamiento necesario y la energía que solicita. Funcionamiento de una fuente de poder de computador, lo que llamamos coloquialmente CPU. Es un componente que se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua, transmitiendo esta corriente prescindible y necesaria a los ordenadores y que estos tengan un buen funcionamiento. Muchas gracias.